Usted está almorzando seguramente o haciendo tareas al mediodía. Esto es Viceversa. Vamos a contar esta historia con distintos interlocutores que hemos elegido para por lo menos intercambiar opiniones. ¿Qué argumentamos sobre el tema? La educación sexual. Nos gustaría tu opinión también a través de las redes sociales y disponer un espacio de encuentro. Vamos a hacer una pregunta, ¿no? ¿Educación sexual, sí o no? ¿Hay gente que puede oponerse a que haya educación sexual? ¿Desde qué lugar puede decir no? La educación sexual en los colegios no. Nos gustaría también conocer ese argumento, ¿no? De por qué no alguien puede oponerse. Creo que hay un sector que ha opinado públicamente a través de las redes sociales, inspirado básicamente en lo que se está debatiendo. El 7% de los que han votado, por lo menos la encuesta que tenemos en las redes sociales desde el día de ayer, han dicho que no. Me gustaría leer argumentos de por qué no. ¿Por qué no? Educación sexual con libertad. Bueno, hay una ley aprobada en el 2006 que se habla de educación sexual integral en los colegios, en las escuelas, en los lugares de transmisión de conocimiento. Para evitar un embarazo que no se desea, nada mejor que la educación, dicen. Bueno, vamos a inspirarnos en esto, por lo menos para integrar argumentos hasta las 2:30 de la tarde. Esto es Viceversa, nos acomodamos un poquito y ya empezamos con las invitadas. Ya no estamos peleando con Verónica. Gracias por venir, Verónica. No, gracias a vos por dame la mano, Verónica. Sí. Ahí está. Karina, gracias por venir. Por nada. Bueno, Karina Cabo, Verónica Barograf, gracias por venir. Bueno, educación sexual. Vos sos una educadora sexual de hace mucho tiempo. ¿Los chicos aprenden educación sexual en los colegios? Hoy. Hoy. Hablamos del siglo XXI, 2018. Y aprenden, así como decir aprenden, no es el ámbito... Es uno de los ámbitos, pero bien dijiste en la introducción, hay mucho de la calle, mucho de la internet, y poco de la familia, que sería el pilar más importante, sobre todo en la transmisión de valores, no en la información. La información la tienen desde los medios de comunicación. El problema es quién transmite los valores de la educación sexual. Y eso adolece. Y la educación sexual en las escuelas, veníamos charlando con ella o recién nos encontramos, la verdad que desde las instancias superiores, ¿no? La formación docente, está costoso implementarlo, a pesar de que llevamos ya casi 10 años, 12 años de la ley. Karina, vos sos pedagoga, bueno, asistís desde tu lugar de conocimiento a muchos colegios, directoras, docentes y demás. ¿Cómo lo ves esta cuestión de la educación aplicada en el colegio, ¿no? Hay una ley, como decía Verónica, sí, que no se aplica con la dinámica que debiera aplicarse dentro de la institución escolar. Mira, justamente ayer hablé con más de 20 docentes y muchos alumnos preguntándole qué pasa en este último tiempo. Y la respuesta fue unánime, si se aborda desde el punto de vista de la biología, el profesor de biología y algún profesor de psicología, pero de ninguna manera es un proyecto integral en toda la escuela que abarque las distintas disciplinas. O hay un taller aplicativo, o hay algo que se aborda desde lo biologicista. Lo que a mí me parece importante es que también las familias asumamos que educación sexual no es educación en relación a lo genital, porque muchas veces los padres tenemos miedo a eso, ¿no? A tocar estos temas que tienen que ver con el género, quizás, que nos dan miedo intrafamiliarmente. La educación sexual tiene que nos enseñar con las enfermedades de transmisión sexual, con la construcción de belleza, qué mujer es bella y cuál no, qué nos muestra la televisión, y eso lo podemos hablar en casa con nuestro hijo. Distintas enfermedades, distintas cuestiones que hacen a la educación sexual que no refiere únicamente a la genitalidad. Por eso digo, tiene que ser mucho más abierto, por eso me parece que los papás tenemos que estar abiertos a que no solamente dependa de la escuela, sino que también nuestra función es muy importante. Bien, le voy a pedir al productor una cosita a Julián Pinto, que está produciendo, que saque la palabra libre de la pregunta. ¿Educación sexual, sí o no? Vamos a quedarnos allí a resumirla, a sintetizarla, y vamos a invitar a Silvana Saboini, que es sexóloga, también está en el espacio de Rosario 3, porque hay algo que tiene que ver con la educación sexual que es muy difícil comunicar. ¿Cómo disfrutar el vínculo con el otro, ¿no? El placer. ¿Cómo se enseña esto, ¿no? Si alguien tiene que de alguna manera incorporar conocimiento. Silvana, ¿cómo le va? Buen mediodía para usted también. Bien, muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿cómo observa usted estas cuestiones que seguramente usted a lo mejor en el consultorio debe ya tener
cuando llega con alguna conflictividad, con algún padecimiento, con algún sufrimiento, ya vienen las consecuencias de esa mala educación o por lo menos de ese mal tránsito. ¿Cómo lo ve usted? Sí, mira, por un lado, educación sexual hacemos todos, involuntariamente, aunque no nos lo propongamos en la crianza de los hijos, en el sistema, a través del sistema educativo. Lo que ocurre es que muy pocas veces se hace hincapié en uno de lo que son los derechos sexuales, que es el derecho al placer sexual. Cuando se enfoca la educación sexual desde la biología o desde una mirada reproductivista o incluso de la prevención de infecciones de transmisión sexual, dejamos de lado el placer sexual, que es una de las dimensiones de la sexualidad humana que se aleja totalmente de otras especies, ¿no? Por su complejidad y justamente por este ejercicio del erotismo que es la conciencia del placer sexual. Entonces, ¿Los padres pueden enseñar esto, cómo disfrutar el sexo? Digamos, siglo XXI, con todas las barreras culturales obviamente ya evolucionadas, a los padres les sigue costando explicarle a los chicos, a sus hijos, cómo disfrutar de la sexualidad. Mira, no solo es hablar de cómo disfrutar. Con relación a los padres, yo siempre digo que educan a veces apurando los momentos de intimidad de los adolescentes. Entonces, una forma de educar en el placer sexual y de, por supuesto, prevenir disfunciones también, es permitirles el tiempo de intimidad que los adolescentes necesitan. ¿Viste la cuestión típica de golpear la puerta y, bueno, hace más rápido, qué estás haciendo tanto tiempo en el baño o en la habitación? Entonces, respetar los espacios de privacidad y el cuidado del cuerpo, es decir, los mensajes los transmitimos de muchas maneras, no solo explícitamente. Y, ante todo, es hablar y no negar. La negación nunca es buena para poder prevenir embarazos no deseados, disfunciones o infecciones, ¿verdad? Bien, volvemos en un minuto contigo, Silvana. Verónica. Sumándome a lo de Silvana, creo que acá falta ligar la sexualidad con lo afectivo. A ver, el placer puro podría ser incluso obtenido a través de un acto de masturbación. El problema del placer y del disfrute está más ligado al vínculo que significa la relación sexual o la vida sexual que a la práctica o a la técnica. Están descritos, tenemos libros de descripción de cómo es la respuesta sexual humana, tanto en el varón como en la mujer, pero el problema no es la técnica ni la forma, sino cómo se experimenta eso como vínculo con el otro. Y tal vez la precocidad de nuestros adolescentes adolece todavía de esta responsabilidad frente al vínculo del cuidado con el otro. Entonces hay muchas cosas que, como bien dijiste en la introducción, un adolescente que se inicia precozmente en una vida sexual desconoce, todavía no está preparado para ese vínculo más maduro o ese vínculo más responsable. Y una cosa que siempre digo y que suena casi retrógrado, la sexualidad tiene que estar vinculada con el amor, porque en el fondo nosotros lo que buscamos no es solo satisfacción sexual, porque esa la podríamos obtener en lo solitario. El problema es que nosotros lo que necesitamos es ser queridos. Y ser queridos implica un amor incondicional, porque yo no quiero ser un objeto de placer para alguien. Yo quiero que me quieran por lo que yo soy y querer al otro por lo que el otro es. Y esto no es tan fácil educarlo, porque ¿cómo se enseña a amar? No sé si se entiende que va más allá de una cuestión genital. Lo genital va a funcionar porque estamos hechos para coincidir. Sí, pero no lo reduzcamos solo la educación sexual a lo genital o a lo sexual, porque también tenemos que hablar de educación sexual integral cuando hablamos de estereotipos de género, cuando hablamos de roles que se fueron formando y que fueron históricos y que hoy que tenemos que romper. Ayer un supermercado había sacado una publicidad donde decía el nombre del supermercado con C de campeón en el varón y con C de cocinera en la niña. Adiós. Eso lo tenemos que charlar con nuestros hijos apenas lo vemos, como cuando vemos publicidades de limpieza, como cuando vemos publicidades de cerveza, donde hacen referencia a un estereotipo. Porque después, si pretendemos que digamos chiques, como si fuera la solución al problema de romper los estereotipos, no lo es. Tenemos que cambiar las prácticas, tenemos que ser críticos y enseñar esa criticidad en casa y en la escuela desde muy chiquititos, desde el nivel inicial. No esperemos el secundario. Le preguntamos esta mañana a la ministra de Educación de la provincia sobre esta educación sexual integral, qué es lo que pensaba, y esto nos decía Claudia Balaguer.
Quería aportar la importancia que tiene para nosotros la educación sexual integral en todas las escuelas públicas. Venimos trabajando en ello desde hace muchos años en la provincia de Santa Fe. Venimos trabajando con los centros de estudiantes. Hace muy poquitito hubo una reunión de 90 centros de estudiantes en Rosario, donde los chicos debatían, se formaban, participaban, eran protagonistas de su propia formación en educación sexual integral. Y bueno, ya con resultados muy interesantes, ¿no? Particularmente en Rosario ha disminuido a la mitad el embarazo adolescente con estas acciones que venimos desarrollando desde educación y por supuesto en conjunto con salud, de la salud pública junto a la educación. Yo creo que son las dos cosas fundamentales para abordar las temáticas de éxito. Muy bien. Bueno, Claudia Balaguer, le agradecemos a la ministra de Educación también por haber participado. Tenemos una manera de interactuar con ustedes del otro lado. Me gustaría conocer también su opinión. Educación sexual, ¿sí o no? ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo con que se aplique en los colegios, en las escuelas? Yo esta mañana preparando salí de la radio y le pregunté a mis hijos, dos ya jóvenes de casi 20 años, ¿dónde aprendieron educación sexual? ¿Quién les enseñó? Les pregunté, ¿no? Espero que hayan dicho vos. Bueno, lo poco que saben, no solamente nosotros los padres, sino también las redes sociales mucho, con sus amigos mucho, muy poco en el colegio. Claro. ¿Debe el colegio, te pregunto vos, Cari, ¿debe el colegio enseñar educación sexual? Estos temas, digamos, cómo evitar un embarazo, por supuesto, cómo tener relaciones sexuales sin quedar embarazada, las jóvenes, las chicas. La primera relación, las relaciones interpersonales, por supuesto, claro que sí lo tiene que enseñar en la escuela, pero no solamente desde la biología, sino que también desde otras materias, literatura, lengua, geografía, todas las materias tienen que hablar del tema, pero por eso tiene que haber docentes capacitados. Bien decía la ministra que están muy preocupados los centros de estudiantes. Sí, yo hablaba ayer con gente de Reconquista, sumamente preocupados los estudiantes. El problema es que los docentes no sabemos y no podemos abordar esta temática desde la transdisciplina. Y digo transdisciplina, no digo multidisciplina, sino esta disciplina que nos atraviese la problemática a todos. Porque el ministerio ya dice desde la currícula, trabajemos noviazgos violentos, trabajemos educación sexual. Pero ¿cómo? Ese es el gran problema. Vos que estuviste varias veces frente al aula hablándole a las chicas, esto obviamente con tu impronta y con con tu forma de ver el mundo, ¿te metés en la limitación de la edad? ¿Te marcás un límite en la edad de las alumnas, de los alumnos? ¿Para hablar con ellos? Claro, para hablar, de educación sexual y demás. ¿Vos pensás que hay una edad para transmitir conocimiento? Lo hago por prudencia con respecto a privilegiar la educación sexual que los padres le quieren dar a sus hijos. Me manejo con sexto y séptimo grado hasta ahí con papás y chicos juntos. Una experiencia muy linda, juntos, en la misma charla, donde yo vuelco un montón de datos y ellos después se van y conversan de esa charla. Más abajo lo dejo, prefiero capacitar a los docentes y charlar con los padres individualmente o en grupo para que ellos después sean los transmisores. Y te voy a explicar por qué. Yo creo que la sexualidad es lo más natural que tenemos. Si yo intervengo cuando son tan chicos, yo lo hago extraordinario. Lo saco del contexto natural cuando son tan chiquitos que viene un médico a hablarles de una cuestión de salud. En cambio, cuando yo los ayudo a los padres para que ellos puedan transmitirle, incluso desde sus valores, siento que el niño lo incorpora como algo más natural y no tan extraordinario que podría ser que venga un médico a hablarles de algo que a veces no están capacitados para poder escucharlo, porque depende también de qué le han contado sus papás. O sea, hay chicos que todavía, no te digo que creen en la cigüeña, pero que los nenes se compran, por ejemplo, sí. Y te digo más, hay chicos que hacen preguntas que son más coherentes que lo que los padres les responden. Lo tengo en las experiencias, te estoy hablando de los más chiquititos. Bien. Entonces, conviene apuntalar a los padres, para que los padres puedan educar a sus hijos. Vamos a ir con Silvana, pero antes querés decir una punta. Sí, que el niño tiene cuerpo desde que nace y los papás estamos en contacto con ese cuerpo y tenemos que enseñarle ese cuerpo. Entonces no podemos decir que hay una edad determinada para comenzar a hablar de la sexualidad. No, pero él me preguntó si en la escuela yo doy clases o charlas a chicos chiquitos. Claro, ¿a partir de qué edad? Bien. Silvana, yo te pregunto a vos, que te toca obviamente tratar estos temas cuando ya son un lío, un problema, tal vez muchos de ellos, o te piden sugerencias. Hoy se aprende mucho por Internet, los chicos aprenden mucho por Internet, ¿usan Internet para aprender de sexo? Mira, acceden, por supuesto, y eso se utiliza lamentablemente porque no es la mejor fuente. De hecho, tienen, vamos a ser claros, acceso a la pornografía a través de Internet, que en otras épocas no lo tenían, y no es beneficioso porque confunden, digamos, lo que es, no deja de ser una ficción con lo que es la sexualidad en realidad. Eso es un problema.
Por eso es importante transmitirles realmente de qué se trata, de qué viene la cosa, digamos. Pero estoy de acuerdo con lo que planteaba la doctora en educación, digamos, en relación a la perspectiva de género y a las diversidades que también se atienden desde lo que es el enfoque, digamos, de la educación sexual y de diversidad en cuanto a las identidades y a las orientaciones. Pero también hay que tener en cuenta que si estamos educando en función de vincular el sexo exclusivamente con el amor o con una relación amorosa, afectiva, también estamos siendo un poco reduccionistas en la mirada e imprimiendo una ideología que no sabemos si ese niño o adolescente va a tener en realidad en su vida. Su sistema de creencias lo está constituyendo a lo largo de su vida. Entonces la educación sexual tiene que ser amplia, para que después cada uno, en función de sus valores y creencias, elija. Pero la concepción del sexo ligado al amor forma parte de una perspectiva, digamos, también de género, en la que a las mujeres fundamentalmente nos enseñaron desde pequeñas a solo acceder a la sexualidad si estás enamorada, digamos. Entonces, sí, no podemos partir de prejuicios a la hora de educar en sexualidad. ¿Hay valor en la virginidad, doctora, hoy le pregunto, siglo XXI? No tiene el valor que ha tenido en otras épocas. Sí, por supuesto, dentro de ciertos sistemas o de la joven que creencias. se reservaba ese momento para el amor de su juventud, tal vez, ¿no? Claro, bueno, pero eso tiene que ver con los sistemas de creencia. Fíjate que incluso en sexología clínica, yo en la historia clínica, además del nombre, el apellido, la edad y datos básicos, lo primero que pregunto es religión. ¿Cuál es tu sistema de creencias para considerarlo y respetarlo y trabajar en función de esto? Bien. Doctora, gracias por estar. No se vaya, nos quedamos todos en el lugar donde estamos. Vamos a ver cómo está la encuesta antes del corte, ¿puede ser? ¿Cómo viene la encuesta? ¿Educación sexual, sí o no? Después, me dice después, me dan órdenes, me dan muchos. ¿Qué pasa, Julián? ¿Vamos ahora? El tape de los chicos. Bueno, le preguntamos a un grupo de chicos en un colegio qué pensaban de esto. Bueno, a la distancia nos respondieron. A través de la cuenta de Twitter nos mandaron un videito a ver qué dicen. Somos el Centro de Estudiantes de Juan Mantovani y todos decimos ¡sí a la educación sexual libre! Bueno, ahí está, educación sexual. Ellos lo mandaron gracias a la comunicación que nos permite. A ver, y la encuesta dice el 93% que sí, el 7% que no. Me gustaría leer argumentos por qué no, saber por qué no. Porque, bueno, es una manera también de aprender del otro. Vamos a un corte, enseguida volvemos más con Verónica, Karina, Silvana. Las tres nos ayudan un poco a entender este tema, o por lo menos a evolucionar el tema que hay detrás de otros que se discuten legislativamente en Rosario. Bueno, seguimos en Viceversa hasta las 2:30 de la tarde, nos quedan 10 minutos más de programa. Bueno, voy a devolver el viceversa. Dale, devolver el viceversa que estamos esperando. Relacionar la sexualidad con el amor no tiene que ver con una creencia religiosa, tiene que ver con una necesidad humana. La diferencia con los animales es que los animales procrean a través de su acto sexual, nada más. Nosotros, lo humano de la sexualidad está en el vínculo, en la relación. Y la relación no se busca para que el otro me dé placer, sino para construir algo entre los dos, de los cuales el otro se tiene que convertir en un sujeto para mí. Porque si si busco un objeto, vuelvo a decir, ¿cuál es la diferencia entre la masturbación y una relación sexual? Pero el otro puede ser un sujeto con el que me relaciono y puedo no estar enamorado, y puedo tener sexo. Enamorado es una cosa, y buscar el amor en el vínculo es otra. Yo te comparo con algo, a lo mejor estoy diciendo dale. una burrada. Comer un chocolate cuando uno no tiene hambre. Bien. Por ejemplo, solamente por ganas de comer el chocolate. Por el deseo No, por ganas de comer el chocolate si no tenés hambre. Si Como, no tenés, el placer de comer el chocolate. Sí, no tener apetito, no tener... pero ganas de tener un sabor distinto en la boca. Bien.
esa cuestión de que el cuerpo del otro también puede ser un sabor distinto. Sí, pero cuando vos estás comiendo un chocolate, estás comiendo una cosa. Y claro, si vos tenés deseo de una cosa... Y a veces el otro puede llegar a ser una cosa. Un chocolate. Sí, perfecto. Un chocolate. No comparto. El otro es un digo, humano. Pero sucede. Sí, obviamente. Y la historia está plagada de gente que se usa solamente por una cuestión sexual. O el otro puede ser alguien, un sujeto con el que yo puedo pasar un buen rato. Te lo digo yo que hace 35 años que estoy con la misma persona. No es que lo digo desde el ejemplo. Me parece a mí que se puede dar, ¿me entendés? Que yo vea al otro como un sujeto que puede ser distinto a mí, que puedo pasar un buen rato y ya está. Y no necesariamente, obviamente que puedo haber construido un vínculo. Pero a ver, Cari, el problema es así. Estamos hablando de educación sexual. Se supone que cuando nosotros educamos no es que hacemos una constatación de la realidad y le explicamos a los chicos el abanico de posibilidades, sino que estamos tratando de ayudarlos a que encuentren caminos de satisfacción, caminos de placer, pero también caminos de crecimiento personal. Y también tenemos que hablarle de diversidad sexual. Sí, pero eso no importa, porque yo no estoy poniendo cuál es el sujeto que van a elegir, no lo estoy discutiendo. Estoy discutiendo que la sexualidad es un vínculo, porque si no, lo estamos tomando solamente como una herramienta de placer, de lo cual es lo mismo comer solo que comer acompañado. Pero quizás el ejemplo de él no fue acertado en el sentido que el chocolate es un objeto. Bien. El otro, bien. ¿sí? Yo disfruto del chocolate, pero bueno, yo también puedo disfrutar de una relación sexual aunque no haya amor, me parece. Sí, claro. Sí, claro, claro que porque la respuesta biológica va a estar. Claro. El problema es si mi dimensión biológica está cubierta, mi dimensión afectiva, mi dimensión humana, porque ¿qué pasa cuando una relación sexual es solo para sacarme el gusto o tener un placer momentáneo, incluso hasta una evasión de una situación? Uno pone mucho en una relación sexual. Hay órganos que se ponen en juego, que tienen que ver con la piel, con el entusiasmo, con el erotismo, con la capacidad de darme y de recibir del otro un momento placentero. Eso genera cuestiones afectivas. Si la cosa después termina en cero o en nada, uno va dejando cosas en el otro y va creando cosas en mí. A ver, yo puedo invitar a Silvana también a Sí, que participe. ¿cómo no? ¿Qué piensa Silvana de este intercambio de opiniones sobre, por lo menos, el vínculo sexual? Bueno, justamente escuchaba lo que decía la doctora Barograf y digamos, la masturbación también es una actividad sexual, también es parte del comportamiento sexual y también implica cosas que no son biológicas meramente. Cuando decimos que por supuesto difiere de la sexualidad animal, en el orden de que no es programada genéticamente para una cópula con fines reproductivos, el erotismo, por eso digo el ejercicio consciente de placer sexual, lo podemos hacer porque tenemos capacidad simbólica, porque procesamos, porque somos seres deseantes. Y el deseo a veces está vinculado a otros, a veces no, a veces de forma amorosa. Lo que sí es importante es que haya un respeto y un cuidado del otro, y un registro del otro como tal. En eso estoy de acuerdo con la doctora Barograf, pero no necesariamente afectivo. ¿Puede haber un manual único en la educación sexual? No, por supuesto que no, pero como te dije al principio, estamos educando involuntariamente aunque no nos propongamos hacerlo, y esto se hace por fuera incluso de las áreas de lo que estrictamente se llama educación sexual. Lo transmitimos con nuestras actitudes, los niños nos miran, los adolescentes también, entonces educamos por el método de aprendizaje fundamental que es la observación, claro, la imitación de un modelo. Entonces, en realidad, aunque no lo propongamos, lo estamos transmitiendo a cada paso de nuestra vida. Le pregunto a Karina, ¿los docentes están preparados para transmitir conocimiento en educación sexual? En realidad tenemos que construir el conocimiento con el otro y no estamos preparados. ¿No hay educadores sexuales? Comíamos así como profe de matemáticas. No, y tampoco debería haberlos. Tampoco debería haberlos. ¿No debería haberlos? A ver, porque si también, y hay que desligar esto de creer que porque voy a enseñar educación sexual tiene que ver con la moral propia. Por eso digo que cuando hablamos de educación sexual es mucho más amplio, es mucho más integral, donde abarca las relaciones interpersonales, donde abarca el problema de trata, donde abarca una serie de problemáticas
que puede estar en contacto mi hijo o no, y donde nosotros tenemos que abarcar la mirada. Entonces, un docente que tiene que trabajar esto en el aula tiene que estar muy bien preparado para no reducirlo a lo biológico, para no reducirlo a una cuestión psicológica o una reducción genital. Estamos hablando de problemáticas mucho más fuertes, de enfermedades de transmisión sexual. Entonces, como papás tenemos que empezar desde muy chiquititos el cuidado del propio cuerpo. Por eso digo, desde el día que lo empezamos a bañar, tenemos que estar hablando acerca del propio cuerpo, de mi cuerpo, del cuerpo del otro, del respeto, y obviamente con el lenguaje adecuado para cada edad. ¿Vero? Sí, no, comparto lo de, por eso dije que los papás eran los educadores y son los que realmente le van transmitiendo esto. Ahora, yo hago una propuesta diferente, ¿no? Un poco en vez del manual, este bendito manual, yo cuando charlo con los docentes les digo, desde dónde podés, porque el gran problema es que el docente no puede abarcar toda esta multidisciplinariedad que abarca la sexualidad. Entonces a veces les digo, la ley no te pide que vos seas experta en anticonceptivos, experta en preservativos, experta en abortos, sino te pide que desde tu disciplina, ¿cómo podés aportar a la educación afectiva y sexual? Y te digo que el docente ahí se relaja un poco y dice, bueno, si es desde donde... Sí, pero si no está capacitado va a hablar de sus propios mitos y sus propias creencias. Y si es una persona mayor, como me ha pasado como madre viendo la educación de mis hijos, donde han ido a escuelas universitarias, la educación se reduce a los órganos masculinos y a los órganos sexuales femeninos. Pero, Cari, escucha, si vos recién decís que tiene que atravesar a todos los docentes, decís que no debería haber un experto en educación sexual, estás hablando de que cada docente desde su disciplina va a aportar lo que puede. Sí. Claro, pero capacitado en educación sexual exclusiva no es tan sencillo, porque como vos bien decís, abarca toda una serie de disciplinas. Entonces, por ejemplo, el profesor de ciencias sociales, el profesor de lengua, no necesita a lo mejor una capacitación exclusiva en educación sexual, sino que él puede ir descubriendo desde la literatura qué aporta a la educación afectiva y sexual de sus alumnos. Pero a mí la intuición en la docencia me hace un poquito de ruido. Para mí los docentes tenemos que estar muy preparados en el aula. A ver, ¿qué pensás, Silvana, vos de esto? Bueno, en realidad sí existe una formación específica de educadores sexuales. De hecho, yo soy especialista en educación sexual, acreditada en la Federación Sexológica Argentina, como tantos otros educadores que vienen del campo de la docencia, del campo del trabajo social, de las ciencias de la salud también. En esa formación, que es una formación de posgrado, nos capacitan justamente para desembarazarnos de nuestros prejuicios y de nuestro sistema de creencias y dejarlo suspendido cuando abordamos estos temas. Uno de los derechos sexuales es a la información actualizada, científica y lo más completa posible. Eso es lo que el educador sexual se compromete a dar. Nosotros dejamos de lado nuestra sexosofía, es decir, la ideología que cada uno en lo personal tiene respecto a la sexualidad, al amor, a las relaciones de pareja, para poder abordarlo desde un terreno, digamos, lo más aséptico posible de lo personal, para no transmitir tanto esta ideología que cada uno tiene. Y la figura del educador sexual existe, y en Rosario desde 1976 hay una asociación que se dedica a ello. Silvana, gracias por haber venido. Gracias a ustedes. Gracias por tu participación. Bueno, conclusiones finales. Sí. No sé, dale. Acuerdo que obviamente hay especialistas. Lo que yo digo que en la escuela, quien conoce a sus propios estudiantes es la gestión directiva, que tiene que estar decidida, porque hay escuelas que dicen que sí, otras dicen que no. La escuela tiene que estar decidida como institución, los docentes tienen que estar capacitados, asesorados por personas que obviamente puedan capacitarlos, pero quienes conocen a los estudiantes son sus propios docentes. Y el conocimiento los construimos entre todos. Un conocimiento que tiene que ser transversal en pos de la vida, en pos de defender los derechos de los chicos y que tengan una sexualidad saludable y que puedan tomar sus propias decisiones. No nosotros les digamos qué decisiones son las más adecuadas. Hablamos con una docente, mandaron un video una docente, a ver qué dice. Tercer grado de la escuela 1499, Pino Histórico de San Lorenzo. En mi grado trabajamos las ESI, no de manera planificada, pero sí evacuando las dudas que los alumnos presentan. Comenzamos haciéndolo desde el cuidado del cuerpo propio y del compañero, y luego conociendo nuestras partes, tal y como se llaman. Hasta el momento es eso lo que hemos trabajado. Bueno, conclusión final, Verónica. Es muy difícil porque esto no se agota en un programa. No se agota en un programa, ni mucho menos. Yo creo que educar desde
el conocimiento sin la convicción no educa. Decía Saboini, es importante porque los adolescentes son más imitadores que... Entonces, yo creo que el docente tiene que estar convencido de lo que va a transmitir. Y aunque no tenga que transmitir su vida personal ni su vida moral, sí tiene que estar convencido de lo que quiere transmitir. Por eso yo sigo insistiendo que el docente tiene que hacer un proceso por el cual elija qué contenidos o qué competencias quiere transmitirle a los alumnos, y desde su disciplina tiene que empezar. Tenemos que empezar, pero que es necesaria, no me cabe ninguna duda. ¿Y sabés por qué? Porque tenemos que evitar las consecuencias, no solo de lo que estamos debatiendo hoy, que son los embarazos no queridos, sino las enfermedades de transmisión sexual, que van más allá de lo biológico, porque no es solamente cuídate y con eso te vas a salvar, sino también es cuánta responsabilidad tengo en el tipo de vínculo y de relación que tengo para no contagiarme. Gracias por venir ambas. No, gracias también a Silvana. Usen preservativo los jóvenes, previenen todas las enfermedades, por favor. Bueno, educación sexual, ¿sí o no? Planteábamos esto, nos gustó estar aquí discutiendo esto, nos encanta que estén acá también. Nos encontramos el miércoles que viene. Otra pregunta, 2 respuestas distintas.